En esta cápsula mental vamos a platicar sobre la sexualidad humana, pero especialmente te voy a pedir, por favor, por amor de Dios, que platiques de sexo con tus hijos, con tus hijas, con tus niños, niñas y adolescentes. Hay que platicar de sexo, pero hay que platicar de un montón de cosas relacionadas con el sexo que normalmente no platicamos. ¿A partir de qué edad podemos hablar de sexo con nuestros hijos? Desde el momento en el que empiezan a hablar. De hecho, desde antes de eso ya estás teniendo una comunicación sexual con tus hijos, con tus niñas, niños y adolescentes. Esto es importantísimo porque uno de los grandes errores que hemos cometido en torno a la temática de la sexualidad y de la educación sexual es creer que hablar de sexo es hablar de coito. Por favor, o sea, la cosa más reduccionista del planeta Tierra, ¿no? Que hablar de sexo es hablar de dos personas que tienen un encuentro sexual. Normalmente un hombre y una mujer. No, por favor. O sea, es que no estamos entendiendo. No estamos entendiendo el elemento fundamental de esto, que es que los seres humanos somos seres sexuales desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Por tanto, nuestra vida sexual empieza en la concepción y termina en la muerte. Pero no hablamos de ese sexo con nuestros hijos, ¿no? Como que del sexo del que hay que hablar es del que se hace desvestidos y en privado encima de una cama. No, es que o sea, es verdaderamente absurdo lo reduccionista que es esto. Mira, una de las cosas que le puedes explicar a tus hijas y a tus hijos sobre el sexo es que no solo las personas tenemos sexo, que tienen sexo muchísimos seres en este planeta. Claro, un perrito tiene sexo, un gatito tiene sexo, pero también tienen sexo las aves, ¿no? Entonces las gallinitas tienen sexo y para poder tener una reproducción, pues necesitas de información sexual. Pero también las flores tienen sexo, ¿no? Y entonces se nos olvida que el sexo, de hecho, se inventó mucho antes de que hubiera animales a simple vista en el planeta Tierra. Mira, el sexo como tal se rastrea desde hace más o menos 1.200.000 años, ¿no? No, perdón, 1.000 millones de años. Estaba sacando ahí mal las cuentas. Más o menos desde hace 1.200 millones de años, perdón, ahí me confundí tantito con las cifras, desde hace más o menos 1.000 millones de años, empezó a haber estructuras celulares que intercambiaban material genético y se desarrolló el sexo. Y esto es importante. Es importante entender que no es un tema de los seres humanos, que es un tema biológico que tenemos que entender. Pero que en torno a los seres humanos hay algunos riesgos específicos que hay que tener cuidado con ellos cuando estamos en una vida sexual. Sin duda alguna, el principal de ellos tiene que ver con la violencia y por tanto su contraparte es el autocuidado. Hablar de sexualidad con los menores de edad implica de principio explicarles que hay algo que se llama autocuidado y eso ya es hablar de sexo. Tenemos que hablar, por supuesto, de higiene. Para ello tenemos que hablar de las partes sexuales de nuestro cuerpo, pero tenemos que hablar también de consentimiento. Tenemos que hablar de la socialización. Tenemos que hablar de cosas culturales y tenemos que entender que culturalmente le damos un peso a la sexualidad y que no es cierto que los niños por ser niños juegan con carritos y las niñas por ser niñas juegan con muñecas. Pero sí hay que hablar de que nuestra cultura le vende carritos a los niños y le vende muñecas a las niñas.
y le vende el color azul a los niños y le vende el color rosa a las niñas. Son cosas de las que tenemos que hablar con nuestros hijos, claro. Pero además, sobre todo, insisto, autocuidado. Autocuidado que involucra, y aquí es donde a la gente le cuesta mucho trabajo, autoplacer. Es muy placentero aprender cosas, ir a la escuela y aprender algo nuevo. Es muy placentero hacer ejercicio, tomar una pelota, patearla o encestar. Es muy placentero convivir con nuestros amigos, con nuestras amigas y platicar. Y también es muy placentera la estimulación sexual. Y que tú, dueña de tu cuerpo, tú, dueño de tu cuerpo, tienes total y absoluto derecho de buscar el placer a través de la autoestimulación. ¿A qué edad deberíamos de explicarle a nuestras hijas y a nuestros hijos que tienen el derecho a autoestimularse? Pues a la edad en la que empiecen a autoestimularse. Y te voy a decir una cosa, es mucho antes de la adolescencia. Mucho antes de la adolescencia. Hay que explicar que tiene derecho una persona a autoestimularse, pero que hay lugares y momentos y formas correctas para autoestimularse para no tener un daño físico, biológico, para no infectarte, para no lastimarte o para no meterte en un problema social. Punto, ¿no? O sea, mi amor, es perfectamente normal y adecuado que tengas ganas de hacer pipí. Completamente normal. Pero parte de tu desarrollo implica saber que hay que ir a hacer pipí en el baño y que por tanto, antes de hacerlo, hay que empezar a darte cuenta de que ya tienes ganas y decir, papá, ¿me llevas al baño? Mamá, ¿me llevas al baño? Quiero hacer pipí. Y no tiene nada de malo decir quiero hacer pipí cuando quieres hacer pipí. Pero además hay que hacerlo con prudencia. No puedes gritar en medio de una fiesta, quiero hacer pipí. No, ven, acércate y en cortito me dices, mami, quiero ir al baño, quiero ir a hacer pipí. Ah, ok. Y vamos explicando estas cosas. Exactamente igual deberíamos de poder explicarle a nuestras hijas, a nuestros hijos, que tienen derecho a tocar su cuerpo. Mi amor, te lavas las manitas, te vas a un lugar donde te sientas cómoda y segura y te tocas placenteramente, por favor. Claro que sí, cómo no, por supuesto. Pero tienes que entender que esto no se hace en público, que por temas culturales son cosas que platicamos tú y yo aquí en cortito, pero que no se andan platicando así nomás. Y entonces vamos platicando de sexualidad. Tu primera pareja sexual eres tú. Ojo, la primer persona con la que te recomiendo profundamente tener relaciones sexuales es contigo. Y entonces, en vez de estarles contando cuentos chinos a nuestros niños, niñas y adolescentes de que su primer encuentro sexual tiene que ser con un hombre, con una mujer que los ame y los respete, hay que explicarles que su primer encuentro sexual tiene que ser con ellos mismos, con amor y respeto. Y que algún día tendrán encuentros sexuales con personas que idealmente los deben de amar y respetar, pero que si no, mínimo los deben de respetar. Y que ya el tema del amor, bueno, pues hay gente con la que amas más, amas menos y tenemos encuentros sexuales y sí y no, pero que hay que entender los riesgos de violencia, de daño a la salud, de falta de consentimiento y sobre todo el riesgo de los embarazos no deseados. Claro. Conforme vamos platicando de una cosa y de la otra, tenemos que ir explicando el riesgo de los embarazos no deseados. Y tenemos que ir explicando el riesgo de las infecciones de transmisión sexual. Y por supuesto que tenemos que explicar las sexualidades de la perspectiva de lo que se hace desvestidos en una cama con una persona de tu mismo género o de un género diferente. ¡Claro! Lo vamos a ir platicando. Gradualmente van a ir saliendo dudas y temáticas. Pero tenemos que empezar a platicar de sexo con nuestros niños, niños y adolescentes desde el más profundo inicio de la vida. Oye, pues como que no me entendió muy bien. No importa, otro día lo volvemos a platicar. Pero vamos dejando claro que es un tema del que pueden
dialogar y platicar con papá y mamá, con el adulto responsable en cuestión, tantas veces sea necesaria. Y quitarnos esta idea de, ¡ay, no, es que voy a lastimar psicológicamente a mis hijos y platico esto! No, es una charla, es platicadito, nada más, es para desmitificarlo, pero especialmente entender que la sexualidad es una cosa que, dado que somos seres sexuales, traemos puesta, independientemente de que no estemos desvestidos y en privado con alguien más. Y que por supuesto que mucho de lo que va a implicar nuestras relaciones de amistad, de noviazgo, de matrimonio, pues va a tener temas relacionados con la sexualidad, de lo que implica la sexualidad más grande e importante, que es la sexualidad que se ejerce vestidos y en público. Porque todo el tiempo, como somos seres sexuales todo el tiempo estamos teniendo una comunicación sexual, vestidos y en público. Quitémonos las ideas reduccionistas de la cabeza y el miedo a hablar con nuestras hijas y con nuestros hijos. Plantemos preguntas, contemos datos interesantes, veamos contenido juntos y juntas. Y entonces tener la posibilidad de decir, oye, vamos a ver una película que habla sobre la muerte y vamos a escuchar un podcast que habla sobre la sexualidad y vamos a ver esto que habla sobre política y lo platicamos. Vamos a poner temas sobre la mesa y lo platicamos. Pero en temas de sexualidad hay que empezar explicando que tenemos derecho al placer sexual y que es bien fácil ejercerlo con seguridad y con conocimiento. Y tenemos que explicarlo desde la más temprana infancia. Deja de creer que como que hay un momento donde se activa la sexualidad de una persona. Tu hijo recién nacido de 2 meses de edad ya es un ser sexual. Y ya tenemos que incorporarlo a la vida como tal, como un ser sexual. Tu hija que tiene 5 años ya es un ser sexual y lleva su cuerpo sexual por todos lados. Y hay que entender que hay que brindarle las herramientas para que a nivel de narrativa psicológica entienda lo que eso significa y que es una maravilla, que no es miedo, terror, terrible, amenazas. No, hombre, todo lo contrario, es una cosa maravillosa. Y por maravillosa la vamos a cuidar correctamente. Bien, por favor, platica de todos los temas habidos y por haber con tus niñas, con tus niños, por favor, platica. No nos hace daño platicar de ningún tema. Vamos a mantener la comunicación y mientras tanto, tú y yo platicamos acá en el podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, psiquiatra. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.